23,3 minutos en todo el territorio nacional. A esta hora tenemos una temperatura de 23 grados. Ya se está tornando un poco más agradable esta parte final de la jornada del viernes. Iniciamos puntos de vista, no sin antes recordarles cómo se va a comportar el clima en lo que resta de este viernes. Así también cómo estará el tiempo este fin de semana. Ya rápidamente vamos a los datos del clima en Asunción. Hoy se presentó una jornada cálida, donde el cielo escasamente nublado hasta estos momentos. Los vientos son variables, tenemos una máxima de 32 grados y una mínima de 19. Fue la prevista para hoy. Para mañana sábado 7, el clima estará cálido caluroso, el cielo parcialmente nublado, vientos variables. Atención que la máxima ya será un poco más elevada, de 34 grados y la mínima de 20 grados. Y para el domingo, inicio ya de la próxima semana, cálido caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos predominantes del sector noreste. La máxima ya será de 35 y la mínima de 21 grados. Bueno, les recordamos que este es un espacio abierto, hablamos de política, de propuestas, ya con miras a lo que serán las elecciones generales del próximo 21 de abril. Y estamos en compañía hoy del doctor Lilio Emiliano Irala. Está el nombre completo acá, acá nosotros lo conocemos hace mucho tiempo como doctor Lilio Irala, lo seguimos desde su carrera como médico, el sindicalismo, lo recordarán de grandes jornadas también de manifestaciones, obviamente en reclamo por una salud mejor para nuestro país, pero en esta ocasión, doctor, ya planteando su candidatura al Congreso Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches para vos, para tu audiencia. Encantado de estar con ustedes compartiendo esta posibilidad de llegar a la gente y hablar un poco de nuestro proyecto, ¿verdad? Sí. De hecho, detrás de esa carrera profesional y gremial, posteriormente hoy se agrega la posibilidad de ofrecernos y de ponernos a consideración de la ciudadanía como una opción dentro de esta oferta electoral, como una opción de renovación, de cambio de los actores políticos, buscando realmente renovar la vieja política y los viejos actores de los que sentimos que la ciudadanía realmente está de alguna forma harta, ¿verdad? El movimiento político es nosotros, ¿verdad? Y me llama la atención de este historial que me facilitó la producción, es que como propuesta principal ustedes quieren luchar contra la educación mediocre, que de alguna u otra manera inclusive es la base de todo, ¿no? La escasa o el bajo nivel educativo de nuestro país. Nosotros lo que queremos es volver a representar los intereses ciudadanos y los intereses comunes, devolverle a la política el sentido común, el sentido de servicio, el sentido de llegar a responder las necesidades sentidas de la población. Si nosotros tenemos, nace justamente de la idea de que los verdaderos cambios en la sociedad parten de la misma gente, de nosotros mismos. Entonces, y nosotros es un término inclusivo, ¿verdad? Sí. En este caso, en guaraní sería ñandé, ñandé mante yayapota. Nosotros vamos a hacer lo que los actores del cambio que tanto, claro, así mismo es. Entonces nosotros únicamente podemos ser los actores de ese cambio y devolverle el sentido común a la acción política es lo que pretendemos. Si vemos nuestras realidades tristes, vergonzosas y lamentables realidades, si nosotros entre 148 países ocupamos el número 144 en educación, si vemos que de 10 niños que empiezan la escuela, apenas 5 van a terminar la educación primaria y probablemente un poco más de 4 no más van a terminar la educación secundaria, estamos mal. Si el estudio de nuestros niños en las escuelas, en los colegios, o sea, el producto que está lanzando nuestra educación a la sociedad, dice que apenas el 50% alcanza un rendimiento mediocre, medio para abajo, para el curso que está promocionando. Y si vemos que el 90 de 10 alumnos que terminan un curso, un año lectivo, 9
no alcanzan rendimiento, o sea, apenas uno alcanza el rendimiento mínimo requerido. Es que estamos demasiado mal. Ese es el nivel que está produciendo en cuanto a educación. Entonces, si el 90% de nuestra población es un analfabeto funcional desde el punto de vista educativo, del producto educativo, viejo y queridos compatriotas, estamos demasiado mal. Y todo lo demás en nuestra sociedad prácticamente es el reflejo de una deficiente educación, por ende, y también, por supuesto, de si miramos nuestro origen y qué queremos representar en el Parlamento, queremos representar las necesidades de la sociedad. Entonces, si vemos también que nuestra salud está en los últimos lugares en cualquier estudio que vos hagas, en la región, en Latinoamérica, del sur para abajo, nosotros estamos al nivel de Haití. ¿Con quién nosotros peleamos en los últimos lugares en Sudamérica? Entre los 10 países de Sudamérica peleamos con Bolivia por no ocupar el último lugar. Entonces, si nuestra mortalidad materna, si nuestra lucha contra el cáncer, nosotros estamos en el 9º lugar en toda América del Sur. Si nuestro gasto en salud pública sigue siendo los más pobres de la región, entonces deberíamos actuar simplemente con sentido común. Direccionar los recursos, gestionar los recursos, supervisar y fiscalizar que esos recursos lleguen a cubrir estas necesidades. Tenemos que invertir definitivamente en educación. Y si nosotros seguimos apostando por los mismos actores a los que hoy tenemos y a los que evidentemente no les interesa dar respuesta a estas problemáticas urgentes, estas necesidades más que sentidas por la población, entonces, si nosotros seguimos apostando por lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Tenemos que apostar por gente diferente, por gente de una visión diferente, no más por claques, no más por mafias, no más por grupos que vayan a defender solamente intereses cupulares o partidarias y se olvida de la ciudadanía. Bueno, doctor, cuando hablamos de temas presupuestarios y principalmente si hacemos referencia a los famosos recortes que ya los venimos escuchando muchísimas veces y fue motivo de lucha por ustedes, por ejemplo, cuando se habla en Hacienda de recortes, reasignaciones o que falta presupuesto para tal o cual cosa, eso ya nos deja al descubierto que siempre los más afectados son o salud o educación. Ahora, ¿cómo se mejora la inversión en esos rubros? ¿Cómo se puede canalizar políticamente plata para esos sectores que son ahora, como usted dice, los más carenciados? Salud y educación. De una postura firme del Parlamento. Sí. Si el Parlamento tiene una postura firme y acompaña o se identifica con la necesidad social, ese Estado social de derecho que nos declaramos, entonces tiene que mantener una postura firme en cuanto a no aceptar, por ejemplo, un veto de un presupuesto que direccione esos recursos escasos. Sabemos que los recursos son siempre escasos o los recursos son menores que las necesidades. Sin embargo, nosotros somos testigos de que hoy, por ejemplo, Salud Pública adeuda 150 millones de dólares, había sido por medicamentos. Eso hoy es noticia en todos los medios de comunicación. Un país pequeño como el nuestro, somos mucho menos que varios estados de Brasil, por ejemplo, no puede dar respuesta a su ciudadanía, invierte poco. Sin embargo, somos testigos de que sumas multimillonarias se van hacia el Tribunal Superior de Justicia Electoral mediante, o sea, apenas se pide en un chasquido de dedo, ya hay asignación presupuestaria para el Tribunal Superior de Justicia Electoral y sin embargo para salud tenés que andar mendigando. Tenés que hacer manifestaciones, entonces, protestas. Claro, tenés que salir a las calles. Hacer movilizaciones, huelgas muchas veces que repercuten también. Tal cual, hasta te da una imagen de que solamente estás para ser... ¿Cuántas veces no habrán dicho usted que usted no quiere trabajar porque se da la huelga, verdad? Por supuesto, pero hoy la gente es testigo de que no existe voluntad ni gerencial, ni política, ni ejecutiva de dar respuesta a estas cosas cuando vos tenés una deuda de 150 millones de dólares en algo tan fundamental y esencial como son los medicamentos. En medicina, el médico que no tiene infraestructura, que no tiene insumos, que no tiene medicamentos, es un médico que está con las manos atadas, con las manos atrás prácticamente y con los pies engrillados porque no puede hacer nada. Y si el Estado se comporta de esta forma, de esta manera, y no existe una demostrada voluntad política de los actores principales, tanto en el Ejecutivo
como en el legislativo vamos a seguir teniendo el mismo modelo en el que se priorizan otras cosas que son banalidades y que realmente para un país como el nuestro deberían ser totalmente secundarios y cambiar nuestro modelo electoral mismo, que tiene que ser modificado, que se busquen otras fuentes de financiamiento y no más direccionar tantos recursos hacia los partidos políticos, que los partidos políticos gerencien sus recursos o que busquen otra forma de financiarse. Pero tenemos que financiar nosotros educación y salud. Y si vemos nosotros que se amplían presupuestos para despilfarros como la Fuerza de Tarea Conjunta, que finalmente no tiene ningún resultado o sigue teniendo resultados nulos realmente en la lucha contra el EPP. Si seguimos viendo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral en este caso sigue teniendo ampliaciones multimillonarias, si seguimos viendo que los escasos recursos se gastan en bocaditos de oro, en planilleros por todas partes, en supuesta seguridad privada, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué es lo que estamos jugando? Los escasos recursos que tenemos estamos tirando para cualquier parte y no direccionando para lo que se necesita. Y la otra cuestión, definitivamente tenemos que de alguna forma blindar los recursos que vienen de ciertos sectores para ciertas cuestiones fundamentales. Yo digo... Que no se toque esa plata. Claro, yo como una de las primeras propuestas que tengo es crear impuestos para ciertos productos que son dañinos para la salud. Bebidas alcohólicas. Tabaco. Golosinas y bebidas gaseosas, que se sabe perfectamente que dañan la salud. Entonces, que estos productos paguen más impuestos, pero con la condición de que los impuestos generados a partir de estos productos vayan direccionados única y exclusivamente para el sector que ellos vayan. Salud. Sí. Otra cuestión, hoy pululan las empresas de apuestas o de juegos de azar. Es impresionante eso. Producen mucha plata. Y no pagan muchos impuestos, ¿no? Producen mucha plata, hay muchos intereses detrás. Ahora va a ser una cola larguísima de gente ahí. Y probablemente. Entonces, que ese recurso que provenga de ese vicio, porque es enviciante en muchos casos, vaya para educación. Vaya para educación exclusivamente. Y que los fondos, por ejemplo, de las entidades binacionales, que se despilfarran supuestamente y sin control los gastos sociales, que vayan realmente en un porcentaje importante exclusivamente a educación, un 50% que vaya solo a educación. Pero también, por supuesto, que se tiene que modificar y cambiar ciertos controles o ciertos tipos de gastos, o sea, bajo una fiscalización estricta, que se gaste como tiene que gastarse, porque también sabemos que, por ejemplo, muchos oficinistas están utilizando rubros docentes, entonces utilizar adecuadamente estos recursos que tengamos para las necesidades que son urgentes para nuestra sociedad. O sea, no podemos seguir en el mismo ¿Cuál es la situación actual de salud pública en este momento en nuestro país? Admitido por propios y extraños, salud pública en el Paraguay necesita duplicar por lo menos el presupuesto que tiene. Salud pública apenas gasta alrededor de $100 por año por población. Si nosotros vemos que salud pública, para salud pública es aprobado $900 millones al año para inversión en salud pública, dividís y históricamente solamente se ejecuta el 70% de ese, 9 por 7, o sea, el 63, 650 a $700 millones es lo que se gasta por todo el país durante todo el año. Simple matemática te da de que el gasto es bajísimo, mientras la región está gastando un promedio entre 600, 900, inclusive más de $1000 por cada habitante por año. El Paraguay está gastando apenas unos $100 por cada habitante. Entonces, esa realidad tiene que ser modificada. Salud pública necesita duplicar por lo menos su presupuesto en este tiempo, en un corto tiempo, y tiene que ser no más de 2 o 3 años. Se tiene que ver que tenga una fuente de financiamiento. Salud pública hoy mismo probablemente solamente cubre de la necesidad real sentida, cubre prácticamente un 50-60% de la necesidad real. Entonces, evidentemente estamos muy atrasados. La propia Administración de Salud Pública había admitido que necesita incorporar personal de blanco en un 40 o 50% de lo que actualmente, con lo que actualmente cuenta. Paraguay tiene
probablemente estará teniendo personal de blanco por cada 10.000 habitantes, entre 12, depende de la región otra vez, porque hay regiones totalmente despobladas o descuidadas, ¿verdad? Olvidadas. Entonces, en promedio el Paraguay tiene alrededor de 14 o 15 personales de blanco por cada 10.000 habitantes y tiene que llegar a entre 20 y 25. O sea, estamos en la mitad, casi siempre en todo estamos en la mitad. Si consideramos que en el Paraguay 1 de cada 4 paraguayos nunca accedió a un servicio de salud, de ningún tipo. 1 de cada 4 paraguayos nunca accedió, o sea, está excluido, está marginado, está fuera de todo servicio de salud. Y ya cuando llega a veces ya es tarde. 1 de cada 4 paraguayos hoy, en este momento, está excluido de todo sistema de salud o de todo servicio de salud. Entonces, y que va también de la mano de la pobreza. Si decimos que el 25% del Paraguay está en la pobreza y otra vez prácticamente el 40% de ellos está en la extrema pobreza, esa es también la realidad de salud pública. Esos pobres están excluidos del sistema de salud. Si hablamos de lo esencial en salud pública, que son las unidades de salud familiar, el Paraguay necesita por lo menos entre 1.800 y 2.000 unidades de salud familiar en el Paraguay. Y hoy tenemos, según los papeles, ¿verdad? 750 a 800 aproximadamente, que a veces es dudoso de si existen o no existen, claro, porque hay varios. En esta recorrida que nosotros hacemos con la gente por el interior, nos vamos a una compañía de Caapucú y nos dicen, acá nosotros tenemos, doctor, un puesto de salud, pero no tenemos ni un funcionario de salud. No, de la ambulancia, o sea, capaz que en los papeles existan esos locales o puestos de salud, pero en el efecto, o sea, en el servidor no está ahí. O sea, no está presupuestado, no tiene personal. La pequeña casa o la edificación sí está. En los papeles probablemente figura como una unidad de salud familiar o un puesto de salud, pero en realidad no, en los servicios no existe porque no tiene personal. Entonces, probablemente esa realidad se replica en muchos otros lugares. Entonces, si el Paraguay necesita 1.800 o 2.000, hoy tiene apenas 750. O sea, casi estamos en el 1/3 nomás también. Entonces, toda nuestra realidad es esa. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar respuesta a esas necesidades más sentidas. Y si vamos a entrar a analizar la realidad del funcionario y las inequidades que existen y las desigualdades que existen, también es todo un problema. Y en esto, por ejemplo, es una preocupación nuestra y que a mí me impulsó y sigue siendo el motor que me mantiene en esto para pelear. Por ejemplo, en el Paraguay no tenemos una ley que enmarque el ejercicio de la profesión médica. No tenemos una ley que ampare nuestro ejercicio. Nosotros estamos regidos por una ley del funcionario público que bajo ningún sentido puede ser compatible con las funciones o con las realidades nuestras. Cuando un funcionario público raso, vamos a decirle, se incorpora a la función pública a los 22, 23, o antes de los 25 años, el médico está en periodo de formación en la facultad a los 25 años. Y terminada la facultad, 26, 28 años en promedio, se especializa y termina a los 30. Otra vez hace subespecialidades que duran 2 o 3 años y recién se incorpora a la actividad formal laboral alrededor de los 33, 35 años y entra otra vez como contratado. Está en esa situación por 4, 5, algunos muchos, más de 10 años, algunos colegas inclusive estuvieron por más de 2 décadas como contratados y se encuentran sin nombramiento. Se los nombra recién, a mí me nombraron a los 41 años. Un viejo vicio de la salud pública, los famosos doctores que trabajan sin el nombramiento están ahí a la espera de que en algún momento reciban ya ese... Exactamente. Que no sabemos si es un beneficio finalmente, ¿verdad? Nos nombran súper tarde. Sí. A mí me nombraron a los 36, 37 años y me tengo que jubilar a los 65 obligatoriamente. Entonces es imposible para mí aportar lo que me exige la ley para que yo tenga una jubilación digna y me obligan a irme ya en mi casa, ¿verdad? Entonces esas situaciones son incompatibles con nuestra profesión. Nuestra profesión tiene otra exigencia, otros parámetros y necesita, por lo tanto, una ley que enmarque esta función. Doctor, tenemos que establecer una breve pausa y en instantes regresamos para seguir debatiendo, conversando acerca de sus propuestas políticas.
Bueno, es momento de nuevamente hacer esta aclaración, un comunicado del Sistema Nacional de Televisión, del Grupo Alavisión, Canal 9 Noticias, y guarda relación con esta publicación en los principales matutinos de nuestro país, en un espacio reservado, pagado por el grupo de la Alianza, más específicamente la Alianza Ganar, en donde nos citan como fuente de una encuesta. Aclaramos a los televidentes, a la ciudadanía en general, que este grupo no encargó encuesta alguna, solo nos encargamos de reproducirlas, así como las hacíamos en el caso de Capli, de Tacachase y de otros referentes de este segmento. Reiteramos esta aclaración del Sistema Nacional de Televisión con respecto a esto que señalamos ahí, bien específico. El Sistema Nacional de Televisión no encargó encuesta política. El estudio es responsabilidad de la encuestadora. El Sistema Nacional de Televisión aclara que no está vinculado a la publicación en espacio reservado que aparece hoy con el diario ABC Color sobre la intención de voto para las próximas elecciones, ni tampoco solicitó la realización de ninguna encuesta a la empresa ATI-SNIT. Nuestra tarea periodística es dar a conocer los resultados de todas las encuestas publicadas y al mismo tiempo las que nos llegan de las firmas encuestadoras con la seriedad que corresponde. Sin embargo, el SNT, como medio de comunicación, no ha solicitado a ninguna encuestadora en particular el sondeo de intención de votos que de manera engañosa ubica como fuente al SNT de manera conjunta con ATI-SNIT. Al mismo tiempo, aclaramos que así como dimos a conocer el resultado de la encuesta de ATI-SNIT, también lo hemos hecho con las demás empresas como las de Francisco Capli y Enrique Tacachase. El SNT se ratifica en su obligación de informar con veracidad y renueva su compromiso con la gente sin necesidad de recurrir a publicaciones engañosas como las que hoy aparecen en dicho espacio reservado en las páginas del diario ABC Color. Bueno, reiteramos que está con nosotros hoy el doctor Lilio Irala del movimiento político Nosotros. Hablábamos de salud pública, de educación. ¿Qué otros elementos son sumados a esta carrera política como eje inclusive para su presentación ante los ciudadanos, ante la gente que opte por ustedes? Finalmente, si deposita ese de confianza, ¿cómo se va a redituar todo esto en ellos? Vamos a partir en dos, claro, esta pregunta, sí. Alexis. En primer lugar, nosotros representamos un perfil básicamente social. Actores gremiales, actores ciudadanos, actores de la salud pública, actores de la educación, actores también campesinos, porque nuestro candidato, por ejemplo, en el departamento de Concepción es un líder campesino y perteneciente a las luchas también sociales, ¿verdad? Entonces, departamentalmente hay candidaturas, obviamente. Claro, tenemos varias candidaturas. En Alto Paraná, nuestra candidata, que es la doctora Idalia Medina, también es una actora gremial muy reconocida en la región. En Capital está el doctor Marcelo Rivas, que también tiene un origen gremial y larga trayectoria de lucha gremial, y así también actores de otras, vamos a decirle, de otras porciones de la sociedad que también evidentemente tienen una relación social muy íntima o representativa, como los actores religiosos, porque también hemos dado espacio dentro del movimiento a los representantes evangélicos y cristianos, ¿verdad? No solamente evangélicos, sino también de la Iglesia Católica, que puedan representarse mediante este movimiento, porque son actores sociales importantes, son gente que todos los días está interactuando con las necesidades mediante aquellos centros de rehabilitación, los centros comunitarios, las casas donde se le dan alimento a los niños abandonados, o los niños que necesitan cuidados especiales, como los padres que trabajan y se quedan en esos albergues o casas transitorias. Y así, entonces también ellos tienen espacio en este movimiento y tienen sus candidatos con nosotros, ¿verdad? También actores de la educación están con nosotros, y entonces en este perfil social, evidentemente nosotros vamos a enfocarnos más hacia las necesidades sociales, a dar respuesta a las necesidades sociales.
Si vemos las necesidades básicas por las que comenzamos, salud y educación, no podemos desconocer el estado de abandono de nuestra niñez, de nuestros adolescentes y jóvenes que no tienen trabajo hoy, que no tienen oportunidad. El 60%, más del 60% de los desocupados en el Paraguay hoy están en el rango de edad entre los 19 y 26 años, o sea, son jóvenes, fuertes, sanos, que deberían estar de alguna forma ya produciendo, los que no tienen posibilidad de acceder a un estudio superior, estar en algún trabajo, estar produciendo algo para la familia, y sin embargo están desempleados. Y esa es otra cuestión también. Si vemos en educación que es apenas el 10% de la población que tiene una que accede a educación superior, apenas uno otra vez termina la educación superior, o sea, estamos muy abandonados en esos espectros de la población, ¿verdad? Entonces, nosotros representamos un perfil muy social, y nuestra lucha sobre todo va a ser social. La falta de viviendas en el Paraguay. Terrible es la situación de nuestra gente, terrible realmente. Entonces, desde lo muy social hasta nuestro perfil parlamentario, nosotros queremos devolverle, aparte del sentido común, a la política los principios y los valores que han ido perdiendo. Hoy ningún político prácticamente, salvo escasas excepciones, tiene un buen concepto de la ciudadanía. Si lo primero que se dice hoy es bandido es político. Ladrón. Ladrón es político. Se sube para robar, claro, no para transar, para coaccionar, para amedrentar, para de alguna forma traficar influencia. Entonces, ese es el concepto de político. Nosotros queremos devolverle a la política los principios y valores que ha ido perdiendo. El político hoy está muy mal visto. Entonces, hemos dicho nosotros, la gente buena, la gente que representa los intereses ciudadanos tiene que involucrarse en la política. La gente que convive, que conoce, que padece con la gente. Esa necesidad en los hospitales. Yo soy una rata de hospital. Yo soy médico de guardia en 2 instituciones de la salud pública por hace más de 10 años. Conozco perfectamente, íntimamente, en las más profundas fibras, las condiciones en las que trabajamos. Entonces, quiero darle respuesta a eso desde el Parlamento. Y en el Parlamento, ¿qué es lo que busca la gente hoy? ¿Qué es lo que se siente? Busca gente confiable, busca gente que sea coherente y busca gente que sea trabajadora. Nosotros pensamos, yo soy un trabajador nato, trabajo más de 80 horas a la semana para tener el ingreso que tengo, siendo un profesional universitario con una subespecialidad y otras subespecialidades, 3 subespecialidades agregadas a mi especialidad de ginecobstetricia. Entonces, de alguna u otra forma yo represento a esa gente trabajadora que tiene que mojar la camiseta todos los días para justificar su salario y justificar su nivel de vida. Creo que soy confiable porque no me pueden señalar con el dedo, y vamos a mantener la coherencia en cuanto a que vamos a representar la necesidad sentida de la población y representar también, por supuesto, ese motor que me llevó hasta esto, ¿verdad? Que es la necesidad de mi gremio. Mi gremio está abandonado. Mi gremio no tiene respuesta en muchas cosas. Mi gremio necesita un marco jurídico. Mi gremio necesita que se le dé respuesta a esas inequidades, a esas desigualdades, a esas injusticias que padece todos los días. Mi gremio está expuesto a muchísimas cosas, trabajando en centros hospitalarios en el 99.9% de los casos, en salud pública y en IPS, en instituciones que ni siquiera están habilitados. Entonces, a esas realidades queremos representar, a esas necesidades queremos dar respuestas desde el Congreso. Doctor, una última pregunta. Usted sabe que el tiempo en televisión pasa volando, pero como hablaba inclusive, y es su especialidad, los casos de muerte materno-infantil, y se pone al tapete, al debate, inclusive también relacionando esto a los casos de violación. El aborto legal, ¿cuál es su postura con respecto a eso? Absolutamente en contra. En contra. Absolutamente en contra. Yo he jurado que yo voy a defender la vida desde su concepción hasta su final natural. Como lo reza en la Constitución. Y por supuesto que vamos a defender los principios constitucionales que a nosotros nos rigen. Desde mi juramento como médico, en el que voy a defender la vida desde la concepción hasta su final natural,
lo voy a mantener hasta probablemente el final de mis días. Mi coherencia en eso está firme y categórico. No al aborto de ningún tipo, básicamente. En medicina sí tenemos algunas situaciones extremas en el que la indicación, cuando corre el riesgo la vida de la madre, por ejemplo, tenemos que interrumpir sí un embarazo, en esos casos exclusivamente con indicaciones y que sabemos perfectamente que sin mamá no hay vida, entonces tenemos que salvarle a la mamá, ¿verdad? En esos casos extremos, nosotros de hecho interrumpimos una gestación, ¿verdad? Pero hablar del aborto, de legalizar el aborto o practicar aborto como un método de planificación familiar o por el simple capricho de ciertos grupos extremistas, bajo ningún sentido. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos hablando de elecciones generales porque esta mañana se llevó a cabo una reunión entre las autoridades policiales y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El objetivo es coordinar tareas en cuanto a lo que va a ser la seguridad el próximo 21 de abril. En el Tribunal Superior de Justicia Electoral, autoridades tanto de este órgano electoral como de la Policía Nacional se reunieron para fijar el plan de seguridad en torno a las elecciones generales y departamentales del 22 de abril. Sabemos que esto requiere una preparación rigurosa, una preparación exacta, de manera que cada engranaje funcione perfectamente. El día 22 de abril y los días previos van a ser seguramente de una gran fiesta cívica. Es importante señalar que nos van a acompañar importantes delegaciones de observadores electorales, particularmente la Unión Europea, la OEA, que también ya está presta a llegar al país. Le informo oficialmente que están presentes todos los comisarios generales diseminados a lo largo y ancho de la República de Paraguay. Están asistiendo en este momento 40 comisarios generales. Ellos, aparte de la programación de un trabajo de coordinación que se va a estar haciendo en los distintos departamentos de nuestro país, van a ser agentes multiplicadores a partir de ahora de todo lo que hoy intercambiemos aquí. Y nosotros tomamos con mucha satisfacción vuestra invitación, es un honor y es un paso importante en la vida democrática del país, coordinar entre instituciones las acciones a seguir, en donde el pueblo libremente va a estar eligiendo a sus futuras autoridades. El bien jurídico protegido, ya sea por los delitos estipulados en dos cuerpos legales, el Código Penal y el Código Electoral, lo que protegen es el sistema electoral en sí y todo el proceso electoral. Protege la documentación, protege la tranquilidad de la ciudadanía, evita la polución de las propagandas electorales, ¿verdad? Que acá la doctora Miriam Schaumann nos está ayudando bastante con el tema del control de las propagandas. De hoy a nosotros nos complace muchísimo porque nosotros somos quienes tenemos justicia electoral, organizar, dirigir, fiscalizar y convocar las elecciones. La parte de logística y todo lo que dependa de la justicia electoral, con mucho orgullo puedo decir, porque estoy hace muchísimo tiempo, desde el año 95, no dejé pasar ni una elección. Nuestro lema y nuestro orgullo es el error cero en el trabajo y en esta oportunidad va a volver a ser de esa forma. Otra cuestión con relación a la Policía Nacional, y con esto voy concluyendo y quedo, si ustedes de repente quieren, sin problema, con el tiempo que pueda, para ahondar más, porque me parece importante, es el tema de cuando se cierra el horario de votación. La ley establece que las mesas electorales son las que tienen que cerrarse, entonces hay un acta de cierre de mesas. No obstante, es una práctica en algunos lugares para evitar
cuestiones o daños mayores, cerrar los locales de votación, ¿verdad? La ley, ya hablamos mucho también de eso, no establece que se cierren los locales de votación. Como ustedes saben, tenemos 21.021 cajas o maletines electorales que en este momento estamos preparando aquí en la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que se está en proceso de auditorías o preauditoría. Luego de la auditoría final vamos a hacer el traslado de acuerdo a nuestro cronograma a partir del día martes 17 de abril. Una importante cantidad de efectivos policiales será destinada para el día de las elecciones como también para el día previo. Y así en el Tribunal Superior de Justicia Electoral se prevé una nueva reunión, en esta ocasión para el día martes, ya con los fiscales de toda la República. Dejamos de lado las elecciones, cambiamos radicalmente de tema porque en este momento tenemos una invitada muy especial. Usted, señora, usted, señor, quiere saber cómo se puede afrontar situaciones muy difíciles, extremas. En algunos casos, con el simple arte, podemos hablar arte, proceso de respiración. Estamos en compañía de Sofía Godio, coordinadora del Arte para Vivir, y ella nos explicará más detalles de este trabajo que vienen realizando en nuestro país, que ahora será focalizado dentro de una siguiente etapa con personas que están atravesando por una situación traumática como las relacionadas a las catástrofes naturales, ¿no, Sofía? Sí, exactamente. Buenas noches. A mí se me fue la respiración ahora, que la presentaba. Está muy bien. Sí, la Fundación El Arte de Vivir lo que hace es justamente traer técnicas de respiración para el manejo de las emociones negativas, ¿sí? Todos estamos lidiando con estrés, sí, con emociones negativas durante todo el día, ¿no? Problemas y demás. Pero cuando además se suma una cuestión como un desastre natural, como las inundaciones y demás, que sucede aquí en los bañados, ¿no? Y hay que mudarse a los refugios y demás. De por sí eso ya es traumático, abandonar el lecho, el nicho para finalmente... Exactamente, toda la pérdida material, ¿no? También cambiar los hábitos, cambiar la convivencia, los vecinos, bueno, todas esas cuestiones que ya conocemos. Entonces, bueno, todos saben acerca de los refugios que están a lo largo de toda Asunción, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos ahora armando y vamos a hacer es justamente este fin de semana, es toda esta campaña de alivio post-trauma, ¿sí? Llevar a los refugios estas técnicas de respiración para poder encontrar más paz, más tranquilidad, subir la energía, descansar mejor, dormir mejor y poder lidiar con la situación en la que estemos, ¿sí? De una forma más tranquila. Sofía, eso se puede con la respiración, ¿no? O sea, si uno domina esas técnicas puede inclusive llegar a niveles de relajación y llegar a desestresarse. Exactamente. Es algo que nunca nos enseñan en el colegio, nada, ¿no? Sí, hay un montón de secretos detrás de la respiración. Uno de los secretos más claros es que cada emoción tiene un patrón de respiración asociado, ¿sí? Cuando estamos nerviosos, cuando estamos con miedo, respiramos de una forma, sí, ¿no? Cortada, exhalando cortito, ¿sí? Cuando estamos deprimidos, respiramos de otra forma, exhalamos prolongado, ¿no? Ahora, cuando estamos entusiasmados, cuando estamos enamorados, cuando estamos contentos, hacemos inhalaciones profundas. Entonces, así como la emoción cambia tu patrón de respiración, si vos cambiás tu patrón de respiración, entonces cambia tu emoción. Esto parece casi que tan simple que uno no lo cree. Estaba la solución ahí en manos, ¿verdad? Pareciera. Exactamente, porque no tomamos ni siquiera conciencia de cómo estamos respirando. A menos que seas un cantante lírico o estés haciendo ejercicio en el Ñuguazú, en el parque o lo que sea, no estás consciente realmente de tu respiración. Pero detrás de la respiración hay muchos trucos que se pueden usar para justamente uno poder manejar sus emociones y no que las emociones te manejen a vos. Porque lamentablemente no podemos elegir qué situaciones vamos a atravesar.
ya sea una catástrofe natural o ya sea simplemente la convivencia con la familia, en el trabajo y demás, ¿no? Entonces, en este enfoque de catástrofes, ¿cuál es la experiencia que ustedes vienen desarrollando, no solamente en el Paraguay, sino en Argentina? Tengo entendido que hicieron trabajos en diversas partes del mundo inclusive. Sí, exactamente. La Fundación del Arte de Vivir es una organización internacional, ¿sí?, que está en más de 160 países y está hace un poco más de 35 años. ¿Sí? Y justamente hemos estado asistiendo en el terremoto de Ecuador, en los terremotos de México, en la erupción de volcán en el sur de Argentina, también en terremotos en Chile, ¿sí? También asistiendo y ayudando con el acuerdo de paz en Colombia con las FARC, ¿no? En todas las situaciones donde justamente hay estos conflictos, ¿sí?, donde no se puede ver con claridad, ¿no? Todo está inundado de un poco de violencia y demás. Justamente traer estas técnicas de cómo manejar las emociones es clave. O sea, en esas situaciones la gente se sorprende cuando ustedes llegan a cierto punto y les dicen, miren, vamos a trabajar en su respiración y como que quedan asombrados. ¿Y qué vamos a hacer con la respiración? O sea, ¿cuál es la reacción de la gente cuando se le da ese primer planteamiento? Sí, exactamente. Porque te miran así, sí, es un poco raro, ¿no? Hoy estábamos recorriendo los refugios y demás, justamente invitando a la gente, y es un poco raro esto de la respiración porque es bastante abstracto y no lo conocemos, pero lo hacemos todo a través de juegos, a través de dinámicas que son naturales y que las podemos usar todos los días. Entonces, ¿cómo a través de un poco de juegos, a través de un poco de conciencia en la respiración, podemos tener un descanso profundo y una relajación? También tenemos que establecer una breve pausa, perdón que le interrumpa, dejamos un punto suspensivo ahí, hacemos este breve corte y en instante seguimos hablando de esto que es muy importante, respirar. Quedamos en esto de cuál es la reacción de la gente y cómo toma estas técnicas cuando ustedes se presentan en los bañados y en esos locales o sectores que están en cierto conflicto con estas cuestiones que ya íbamos mencionando. Sí, y bueno, la recepción es muy buena. Siempre empezamos con un poco de juegos, justamente contando quiénes somos y escuchando mucho a la gente, ¿no? ¿Qué dice la gente cuando habla con un niño? ¿Qué les dice? Y bueno, la gente justamente, ahora por ejemplo con el tema de las inundaciones y demás, no es solamente toda la pérdida material, de tener que transferirse a otro lugar y demás, sino también hay mucho acerca de la convivencia, ¿no? Porque de repente están en espacios más pequeños y demás, entonces cómo ayudar justamente a convivir mejor, ¿no? En esta situación en la que se está ahora. Entonces de repente uno tiene vecinos diferentes, ¿no? Todas las cuestiones clásicas de cualquier situación, pero acá exponenciadas justamente por toda la pérdida y por toda la incertidumbre que hay. Este fin de semana, ¿cuál es el trabajo? Me decías que hoy empezaban, mañana se extienden. ¿Cuáles son los sectores que abarcará todo el trabajo? Sí, vamos a estar en los bañados, en los refugios del barrio del Botánico. Sí, Puerto Botánico. Sí, y también para la zona de Tacumbú. Sí, bañado sur, bañado norte y bañado sur. Exactamente, los refugios de esas zonas. Justamente ahí estamos armando todo un equipo de voluntarios y demás, y estamos yendo este fin de semana a poder llevar estas técnicas. ¿El sábado, domingo o se va a extender? El sábado y domingo, y después se van a hacer seguimientos. Sí. Pero seguramente muchas veces la gente cambia en los refugios y demás, y si ahora se está esperando alguna otra mudanza y demás por quizá próximas inundaciones. Entonces, pero el sábado y domingo vamos a estar ahí y después con seguimientos justamente para seguir apoyando. Sofía, muchísimas gracias por su presencia. De hecho, no sabíamos qué tan importante es aprender a respirar y cómo eso ayuda a la gente a finalmente encontrar el camino de la paz, más que nada, y de vivir bien, como dice el nombre de esta fundación. Son las 20:56 en todo el territorio nacional. Tenemos una temperatura de 23 grados. En instantes, más informaciones.